Sensor de temperatura RTD, presentado por el equipo número 2 para la materia de instrumentación, grupo 7E3B. Mi nombre es María Cristel Hernández y en esta ocasión hablaré acerca de los sensores RTD. Un sensor de temperatura RTD es un dispositivo común para realizar mediciones de temperatura en una gran variedad de aplicaciones industriales. RTD viene del inglés Resistant Temperature Detector, que significa detector de temperatura resistivo. Típicamente, los RTDs contienen hilos de platino, níquel o cobre, ya que estos materiales tienen un coeficiente de temperatura positivo. Esto significa que el aumento de la temperatura da lugar a aumento de la resistencia, y este cambio se utiliza para detectar y medir los cambios de la temperatura. RTDs de platino. Los RTDs de platino son el tipo más común de RTD utilizado en aplicaciones industriales. Esto se debe a que el platino tiene una excelente resistencia a la corrosión, una excelente estabilidad a largo plazo y mide un amplio rango de temperaturas, desde los -200 hasta los 850 grados Celsius. RTDs de níquel. Los RTDs de níquel son menos costosos que los de platino y tienen una buena resistencia a la corrosión. Sin embargo, el níquel envejece más rápidamente y pierde precisión a temperaturas más altas. El níquel se limita a un rango de medición desde los -80 hasta los 260 grados Celsius. RTDs de cobre. Los de cobre son los RTDs con mejor resistencia a la linealidad de temperatura de los tres tipos, y el cobre es un material de bajo costo. Sin embargo, el cobre se oxida a temperaturas más altas. Su rango está limitado a unos -200 hasta los 260 grados Celsius. Mi nombre es Marlene Alejandra Ramírez Santiago y me corresponde explicar las generalidades de la calibración con un RTD. Los termómetros RTD tienen dos tipos de calibraciones: caracterización y pruebas de tolerancia. El tipo de calibración que se debe realizar viene determinado por el uso que recibirá la unidad bajo prueba, UUT, y por exactitud que requiera el usuario. La caracterización es el tipo de calibración en la que se determina la resistencia de la unidad bajo prueba a varios puntos de temperatura y los datos se ajustan a una expresión matemática. Por su parte, las pruebas de tolerancia son una calibración en la que se compara la resistencia de la UUT respecto a valores definidos a temperaturas específicas. No se realiza ningún tipo de ajuste de los datos. En el laboratorio se requiere realizar estos dos tipos de calibración en función de las necesidades de nuestros clientes. La caracterización es el método que se utiliza con mayor frecuencia para una calibración de RTD con exactitud de media a alta. Con este método se determina una nueva relación de resistencia respecto a la temperatura con cada calibración. Por lo general, con este tipo de calibración se proporcionan nuevos coeficientes de calibración y una tabla de calibración. Hay 5 pasos básicos que se describen a continuación. 1. Coloque la sonda de referencia y las UUT en la fuente de temperatura, muy cercanas entre sí. 2. Conecte los cables de conexión a los lectores. Asegúrese que la conexión de 2 o 3 o 4 hilos es correcta. 3. Mida la sonda de referencia y determine la temperatura. 4. Mide y registre la resistencia de las UUT. 5. Ajuste los datos. Algunos lectores simplifican la técnica combinando o eliminando algunos pasos. En la siguiente explicación plantearemos una aplicación que requiere la caracterización del PRT respecto a un SPRT. Yo soy María Libertad Juárez Vázquez y es de mi gusto explicar cómo realizar una medición con un RTD. Los RTD se suelen comprobar durante la calibración del dispositivo conectado, con un medidor de panel o transmisor de temperatura. Sin embargo, si se sospecha que hay un problema con un sensor de temperatura, las calibraciones del sensor se pueden realizar independientemente de la calibración del sistema electrónico de proceso. Las pruebas en la práctica de los sensores de temperatura se pueden realizar fácilmente con un bloque seco o microbaño. Para obtener los mejores resultados, se realiza una calibración completa de un sensor de temperatura en el banco. Para realizar la prueba, es necesario aislar el sensor del proceso. Se sumerge completamente el sensor en una fuente de temperatura de precisión, como un pozo seco o baño, que cubre el rango de temperatura necesario. Para obtener una mejor precisión, también se sumerge por completo un patrón de temperatura en el pozo seco o baño de comparación. La versión de proceso de los pozos de metrología de campo tiene una lectura de precisión integrada por el patrón de temperatura. Para comprobar la calibración del RTD por separado desde el indicador de temperatura del sistema de control, se desconecta el RTD del sistema electrónico. Se conecta el RTD a un instrumento de precisión capaz de medir la resistencia. La versión de proceso de los pozos de metrología de campo tiene el sistema electrónico necesario incorporado. Se ajusta la temperatura del baño o pozo seco para cada uno de los puntos de prueba. Con los pozos de metrología de campo, estos puntos de prueba se pueden programar con anterioridad y automatizar. En cada punto de prueba se registran las lecturas del RTD y del patrón de temperatura. Si mide el RTD independientemente de su sistema electrónico de medición, es necesario comparar los valores de resistencia medidos con la resistencia esperada según la tabla de temperatura correspondiente. De lo contrario, se compara la lectura de la pantalla del instrumento con la del patrón de temperatura, que puede ser el pozo seco. El equipo número 2 agradece su atención prestada para este video de sensores RTD. Gracias.